Vamos. Me voy a poner las gafas, por si acaso. ¿Esta es la número 2? José Andrés, esta es la número 2, ¿verdad? O la número 1. La número 2. Sí, vale. Bueno. No os preocupéis, yo me pongo gafas, pero porque me importo yo mismo. No penséis. Y ahora lo que voy a hacer es un control. Lo que pasa es que con esta gafa no veo un pijo. Bien, este es un prototipo de luminaria de las que estamos utilizando en el proyecto Chronolight, que expuso precisamente el profesor Miguel Ángel Campano y que después precisamente Patricia y José Manuel del equipo de microbiología pues no veo. Bueno, adiós, ven con gafas. Aquí. Pues precisamente hablaron sobre ella. Este es precisamente el prototipo que utilizan en las cabinas de microbiología. Claro, es chiquitito para que quepan dentro de las cabinas, ¿vale? Y irradia en 2 espectros, controlado mediante un módulo Bluetooth que es el que tenemos aquí. Esto es un contactor, un interruptor de seguridad, lógicamente para evitar que exista cualquier riesgo de exposición no controlado. O sea, mientras esto está aquí para abajo no va a encender, en el momento que le dé va a encender, ¿de acuerdo? Y luego se controla mediante una tableta. ¿Por qué mediante una tableta? Bueno, porque la luminaria estará dentro de una cabina de microbiología y la tenemos que controlar de forma remota para generar las distintas dosis. Encender, apagar, irradiar, matar, ¿vale? Esencialmente. Aprovechando mientras esto se enciende, aquí lo que tenemos en este cuerpo de aquí, esta luminaria, no os preocupéis que no voy a encender, ¿eh? Si se enciende accidentalmente, me avisáis. Aquí lo que tenemos, esta luminaria que tiene 60 centímetros por 15, es lo que se mete dentro de una luminaria en techo de 60 por 60. Está en esa franja central. De hecho, Miguel Ángel presentó en una de sus diapositivas la iluminación integrada con esta lámpara. Y aquí lo que tenemos, esto que suena tan mal, no suena mal. Estos son cristales de cuarzo, como el de los relojes buenos, igual, como una pasta. ¿Por qué? Porque el vidrio convencional absorbe la luz ultravioleta. Y todos estos LEDs que veis aquí son los LEDs ultravioleta. En mayor medida, los que son oscuros son de ultravioleta tipo C. Y los que son más claritos, en menor cantidad, los ultravioleta tipo A. Yo creo que ya irradia, ya debo poder tener control. Y ahora sí me voy a poner las gafas. No os preocupéis, después vendrá uno con catarata y no os preocupéis porque en el momento que irradia sobre una superficie, automáticamente casi nada es reflejado. Quiero decir, solo da la superficie. A la que da todo el se la también no sé si tenía batería. ¿La batería esta? Yo cargar se quedó, Cargar se quedó. Arrancando está de nuevo. Bueno, si encendemos ahora, ¿vale? Esto sería la suma de los 2 espectros. No os preocupéis que yo aquí hacia abajo. Bueno, ¿veis por abajo alguno? ¿Lo pongo más abajo? Si alguien tiene miedo. Claro, es que cuando yo lo digo con las gafas estas puestas es normal. Oye, que esto no es seguro, y con las gafas y con los guantes y la bata de... No, hombre, no. Vamos a ponerla aquí. Aquí lo que pasa es que no la veis tanto, ¿no? No pasa nada. Mirad, la ponemos aquí un poquito más hacia atrás y le ponemos un logo. Ahí va. Ponemos un logo para que se proteja. Vale. Y ahora sí tengo el control de esta luminaria. Bueno, lo puedo colocar así. Ahí. Ahora. Y nada, que no tiene batería esto, ¿eh? Y bueno, esencialmente, claro, yo podría controlar 2 canales. Ahora mismo estamos viendo la suma de ambos. ¿De acuerdo? Pues esto está chapado. A lo mejor le falta cargarlo un poquito para hacer el experimento. Y la irradiación que está produciendo ahí es la que es letal. Al principio, cuando yo controlo los canales, los podría controlar después, ahora cuando carguemos la tablet, podréis ver como hay un espectro cian, que es el dominante ahora,
que corresponde a la luz ultravioleta tipo C. Lo que pasa es que verdaderamente la luz ultravioleta no es visible al ojo humano. Entonces lo que estáis viendo es un piloto, es decir, una luz. A ver si le puedes dar un pachuchón de carne. ¿Vale? Lo que estáis viendo es una luz que es ficticia y que realmente no representa la verdadera irradiación ultravioleta. ¿Vale? Simplemente está avisando al usuario de que la luz ultravioleta está encendida, porque el problema que tiene dicha luz es que es absolutamente invisible al ojo humano. La otra, la ultravioleta tipo A, cuando la active, veréis que, sin embargo, emite un cierto tono violáceo porque tiene parte de componente visible, ¿de acuerdo? Y eso es lo que permite precisamente identificarla sin necesidad de pilotos. Lo único que pasa es que la ultravioleta tipo A es mucho menos letal. La ultravioleta tipo A y B están dentro de la naturaleza, la luz natural irradia con su poder natural, con su distribución espectral natural dentro de ese espectro, así que las bacterias están acostumbradas a esa distribución de energía. Sin embargo, la ultravioleta tipo C, no. La ultravioleta tipo C o far ultraviolet no está dentro del espectro natural y en consecuencia cualquier organismo, bacterias, nosotros, virus, coronavirus, cualquier cosa, cuando se irradia es letal. Es hasta 1400 veces más letal que la ultravioleta tipo A. Por eso no iba a hacer la gracia de irradiaros, ¿vale? Hay que tener cuidadito y estoy protegiendo aquí con nuestro logo. ¿Vale? Funciona. Vale. Bueno, ahora me quito ya estas gafas y procedemos con el taller, si os parece bien. Y luego, si queréis, bueno, jugamos en el buen sentido con ellas, ¿no? Tampoco quiero que nadie sufra un percance, ¿no? Al respecto, es lo que faltaba ya. Y bueno, ¿cuál es el objeto de este taller, precisamente? Pues abundar un poquito más en lo que es la luz natural desde un punto de vista más práctico, más enfocado al estudiante de arquitectura que podría tener cierto interés, ¿no?, en cómo resolver los proyectos desde un punto de vista lumínico, aprovechando la luz natural, el recurso que nos da nuestro sol. Sin ánimo de hacer una sección en arquitectura dibujando el sol, los rayos de sol cayendo a través de la ventana, ¿no?, sino haciendo un estudio más preciso, más apropiado. Pero para ello me gustaría también hablaros no solo de procesos de cálculo, que lo abordaremos con el programa Velux, que es muy sencillo, muy fácil de usar y con resultados además muy visuales que acompañan mucho a vuestros trabajos de proyectos, sino también abordando qué métricas se utilizan, qué recursos tenemos dentro de la luz natural, qué beneficios se obtiene, como por ejemplo el color, la percepción cromática, qué métricas existen, las métricas estáticas, las métricas dinámicas, qué es lo que solemos utilizar en estos casos, cómo podemos cuantificar a través de la luz natural el efecto beneficioso en los estímulos circadianos. Eso es lo que vamos a ver en esta última sesión del workshop, ¿vale? Y bueno, este taller está estructurado en diferentes secciones y comenzaremos por el primero, quizá el más evidente, ¿no? Luz, consumo eléctrico y salud, ¿no? Iniciando el hecho de que, bueno, el ahorro energético hoy día es crucial en la arquitectura y hay muchas formas de mitigar el consumo. Es verdad que el primero es una buena envolvente que cumple las condiciones de limitación de demanda energética. Evidentemente, como muchos sois estudiantes de I3, sois conscientes de que incrementar los valores de eficiencia energética en los sistemas de climatización o producción de agua caliente también es esencial. Pero no podemos olvidar un aspecto esencial también muy importante, que de hecho se recoge en la evaluación del consumo energético de los edificios, que es el consumo en iluminación. Y es que en torno a un 20% de la energía consumida en iluminación, en un edificio, va referida a iluminación. No porque la luz sea ineficiente, los sistemas LED cada vez son más eficaces, hasta 9 veces más eficaces que los anteriores sistemas halógenos y 3 veces más eficaces que los fluorescentes. Sin embargo, el problema es que cada vez iluminamos más, con mayor intensidad, procurando no tanto la eficiencia energética, sino también garantizar unos niveles mínimos de iluminación, ¿vale?
Por ello, los sistemas de control ligados a la iluminación natural son esenciales en la arquitectura y por ello también usar bien, debidamente, la luz natural es también crucial para reducir ese consumo energético. Y es cierto, de hecho hay numerosos estudios que lo avalan, que la luz natural puede ahorrar hasta un 10% de la energía total del edificio, ¿no? Un debido uso en ese sentido, que además tiene un comportamiento muy diferente. Aquí vemos como ejemplo diferentes distribuciones espectrales. ¿Qué es una distribución espectral? Hemos visto ya algunas a lo largo de esta sesión y puede resultar un tanto extraño, pero en pocas palabras, cuando cogemos la luz natural, la que proviene del sol, y la direccionamos a través de un prisma de vidrio, sabéis lo que aparece, ¿verdad? ¿Qué aparece? El arco iris. Y ese arco iris es muy rico en colores, va del violeta al rojo y de hecho correspondería a este primer ejemplo que se ve ahí, lo que se llama Illuminancy D65, que es el iluminante de la luz natural. La D significa daylight, ¿vale? Luz natural. Y entonces emite una energía muy homogénea, no completamente homogénea, pero muy homogénea a lo largo del espectro. Mientras que otras fuentes de luz, como por ejemplo la luz incandescente, emite sobre todo energía en la longitud de onda larga, esto es, tonos naranjas y rojizos. Esto permite que la luz natural sea la fuente predilecta a la hora de percibir cromáticamente los objetos. Lo típico, situación habitual, no es mi caso porque yo compro la ropa sin mirar, pero cualquiera que tenga una mínima sensibilidad, pues coge una prenda de ropa y antes de comprarla la mira a la luz natural para ver cómo se perciben debidamente los colores, ¿verdad? Bueno, pues precisamente eso es otra de las ventajas de la luz natural. Y en este contexto, además, aparece el marco normativo del Código Técnico e interviene, por ejemplo, con el documento HE en cuanto a ahorro energético de los sistemas de iluminación, aborda en el documento de la SUA, Seguridad, Utilización y Accesibilidad, niveles mínimos de iluminación, en fin, un amplio abanico de soluciones para garantizar unas condiciones de iluminación y también de un ahorro energético. Y el problema que tiene, sin embargo, es que en el documento de ahorro energético hay muy poco abordado en cuanto a iluminación. Precisamente algo que es tan determinante, junto con la climatización y sistemas de producción de calor en los edificios, en cuanto al consumo energético, apenas se trata, precisamente pudiendo aprovechar en localizaciones como la nuestra la luz natural, ¿verdad? Y ya la luz natural no se trata solo de un concepto de eficiencia energética, del famoso BEI, ¿no? El valor de eficiencia energética de la instalación, sino que además tiene una connotación en la salud. Muchas veces hemos enfocado los edificios desde un punto de vista energético. Oye, tengo una A o tengo una A+, ¡ah, qué bien! Pero ¿qué tal habitan tus ocupantes el edificio? ¿Sabéis desde un punto de vista energético qué es lo ideal para un edificio respecto a su envolvente? Fácil deducirlo, que no tenga ventanas. Eso es lo mejor. Ilumina solo mediante luz eléctrica. La envolvente funciona mucho mejor y te ahorras el consumo. Pero ¿es eso viable? ¿Es eso soportable para nosotros seres humanos? Y la realidad es que no. Necesitamos luz natural que regule, como expuso antes Ana, nuestros ritmos circadianos y para percibir cromáticamente de forma adecuada. Con independencia de que todos esos ritmos biológicos me van a ayudar a padecer menos enfermedades. El problema está que cuando nosotros trabajamos en un entorno, lo hacemos siempre en espacios confinados, cerrados. La situación ideal, como esta señora sonriente que tenemos aquí, es tener la oficina al aire libre, donde yo tengo aire puro que tomo en mis pulmones y una luz natural que permite una perfecta percepción cromática. Sin embargo, eso no es viable por condiciones hidrotérmicas, porque puede llover también, ¿no? Entonces necesito guarecerme, necesito refugiarme, pero no por ello debo renunciar a esos aspectos relacionados con la salud. Y bueno, no me voy a extender en cuanto a los ritmos circadianos y lo que ello supone para el corazón, para las enfermedades que ya lo hemos visto en otras ponencias. Pero es evidente que esos ritmos responden precisamente a la luz natural. Numerosos estudios desde el año 2012 comenzaron a trabajar en qué espectros de luz generan una mejor percepción cromática. Y precisamente
la luz azul genera un mayor nivel de supresión de melatonina, mientras que la luz anaranjada, cálida, permite la secreción. Esto es, cuanto mayor sea la supresión de melatonina, mejor activación voy a tener, mejoro mis condiciones de apetito y metabolismo, tengo un nivel de alerta mucho más elevado, y cuando la melatonina se secreta como hormona, entonces es cuando se me acompaña al sueño, ¿vale? Intento cerrar ese ciclo. Y si os fijáis, ese descubrimiento, llamémoslo así, corresponde en esencia a la luz natural. Nuestro organismo no es que esté adaptado a la luz azul o cálida, es que hemos evolucionado con la luz natural, a la cual, bueno, en el último siglo, después de milenios de evolución, hemos rechazado, hemos repudiado. La idea de nuestros proyectos de investigación, de hecho, es generar una mímesis con esta luz, retomar esa luz natural cuando no tengamos acceso a ella, ¿vale? Porque es esencial para nuestros organismos, más allá de la eficiencia energética. Y ahí es donde nos encontramos la gran cantidad de marcadores cronobiológicos que existen en la naturaleza. Hemos hablado de la melatonina, que regula nuestros ciclos de alerta y sueño, pero también aparece el cortisol, que es básicamente nuestro nivel de estrés. Es verdad que el cortisol es más difícil de cuantificar mediante la luz, porque hay muchos factores exógenos que afectan al cortisol. Pero sí, como ha expuesto Ana, son la antítesis, la melatonina y el cortisol. Con niveles de melatonina elevados conseguimos niveles de cortisol bajos, en consecuencia un nivel de estrés reducido que nos acompaña a descansar. Además, aparecen otros indicadores, aquí no están todos. La hormona del crecimiento, por ejemplo, es esencial en los chavales. La insulina, la regulación en la insulina de los pacientes que puedan estar afectados también es esencial. De hecho, se ha detectado mejoras en la cronorregulación de la insulina. Fijaos lo importante que es eso para un paciente con diabetes, ¿de acuerdo? Evidentemente, cualquier problema endocrinológico va ligado a estos ritmos. Y en esencia, la forma de regularlos es a través de nuestras ventanas, nuestros lucernarios, los recursos que la arquitectura nos da para conseguir no solo esa eficiencia energética que comentábamos al principio de la ponencia, sino también una adecuada salud, a lo cual no podemos prescindir. Y bueno, en esencia, optimizar el tamaño de la ventana es crucial, tener ventanas del tamaño adecuado, sin que ello genere una ganancia térmica excesiva. Miguel Ángel lo exponía con mucha claridad, ¿no?, en su ponencia, qué sucede cuando las ventanas miran al sur. Una luz teóricamente envidiable, pero cuando cae el sol se cierran las persianas, ¿no? Tenemos que encontrar recursos para no perder esa luz natural sin tener una ganancia de energía por la luz solar, ¿de acuerdo? Todo eso lo debemos analizar como arquitectos. Para eso también están las herramientas que os voy a enseñar a trabajar hoy. Bien, esta es la introducción al tema. Hemos visto ya la salud, la eficiencia energética, los recursos arquitectónicos como las ventanas, los lucernarios. Y ahora vamos a adentrarnos en lo que son las métricas de luz natural, que no las habéis visto en la escuela y que creo que pueden ser bastante interesantes. Y es que, claro, las métricas de eficiencia y salud son muy variables. Existen las métricas estáticas y dinámicas, como vais a ver ahora. ¿Qué tal? Sigue. No, que vengo a dejar por aquí el premio. ¿Para mí? Ojalá. Ah, bueno. Para los estudiantes. Ah, la cena. Gracias. ¿La cena voy yo invitado también o no? No, es que decidimos dársela a ellos en vez de a ti. La gente. Bueno. Oye, avísame cuando esté la tableta cargada, que quiero irradiar algún bedel. Alguien que os caiga mal, que quiera venir y le digáis que mire debajo de la lámpara. Dice, mira, que te pone moreno. Esto va así. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a abordar esas métricas. Vamos a ver qué utilizamos. Empezamos por lo más básico, ¿de acuerdo? Y lo más básico es la iluminancia. Eso sí os suena, ya que se mide en lux. La iluminancia no es más que la cantidad de energía radiada por unidad de tiempo dividido entre la superficie irradiada. Esto es, yo tengo una potencia emitida, potencia que no se mide en vatios. Eso es curioso, porque
la potencia de una radiación electromagnética emite en todo el largo de longitud de onda. Por ello, nos ceñimos al rango visible, esto es, en el momento en el cual la longitud de onda de la radiación electromagnética aparece ante nuestros ojos en forma del violeta y finaliza en forma del rojo. ¿De acuerdo? Y esa energía, por unidad de tiempo, esa potencia radiante y visible, es lo que llamamos el flujo luminoso. Medido en lúmenes, cuando el flujo luminoso en lúmenes lo dividimos por un metro cuadrado, aparece el lux. Por cierto, por si alguien se lo está preguntando, los americanos no usan el lux, porque dividen entre el pi cuadrado. Son un paso atrás todavía. Entonces ellos utilizan el foot candle, que es algo muy parecido, podríamos decir. Los luxómetros se miden con... Perdón, los luxómetros son los encargados de medir los valores de iluminancia. Aquí tenemos dos ejemplos. El de la izquierda, el barato, vale 150 euros. El de la derecha, el caro, que vale unos 1.000 y pico, 1.500 creo que vale. No uséis el del móvil, no tiene ningún sentido ni son precisos. ¿De acuerdo? Bien, esos valores de iluminancia, medidos en lux, son los que nos permiten a nosotros percibir un espacio. No realmente, porque ahora vamos a ver otro concepto más avanzado y más cercano precisamente a nuestra percepción visual. Pero es la métrica que utilizamos coloquialmente, por ejemplo, en el marco de la normativa de la UNE-EN 12464, que establece precisamente esos umbrales de iluminación. Umbrales que ya conocéis. La métrica ha sido actualizada desde 2022, si no recuerdo mal, la norma UNE. 12464, he dicho. ¿De 2022 o 2023? Está obsoleta. Está desactualizado. Sí, ha habido una pequeña actualización hace poquito. Entonces, ahí tenemos precisamente esos umbrales de iluminancia que, ojo, os recuerdo, no son normativos, ¿de acuerdo? No están recogidos en el Código Técnico. El Código Técnico, a lo sumo, habla en el capítulo de seguridad, utilización y accesibilidad sobre valores mínimos que debemos utilizar en aparcamientos, zonas de circulación, pero nada realmente tangible, ¿vale? No obstante, la iluminancia ni siquiera es una métrica percibible, ¿vale? Es la luz que incide en una superficie. La luz que realmente percibimos es la luminancia, lo que refleja esa superficie. Esto es, si yo mido con un luxómetro, por ejemplo, la funda de mis gafas, ¿vale? Lo coloco aquí, o el premio de Haier, que está en un sobre negro, observaré que a un lado y a otro, incluso encima de él, el valor de iluminancia medido será prácticamente el mismo. Sin embargo, mi capacidad de percepción es completamente diferente. Esta funda la veo negra y, por ejemplo, esta caja la veo blanca. Y eso se debe esencialmente al valor de luminancia, de la luz que se refleja. Y eso se mide en candelas por metro cuadrado. Tiene esa fórmula tan rara, esencialmente, y se mide con un luminancímetro. También un aparato muy raro. Para entender la distinción entre iluminancia y luminancia, ¿vale? Más allá de la I del principio, podemos concebir el siguiente ejemplo. Aquí tenemos 3 esferas de color. La primera es blanca, la segunda es gris, la tercera es negra. Si hacemos un mapa de iluminancia, observaremos que la luz irradiada por la luz solar proyectará el mismo valor de iluminancia en las 3 esferas. Las 3 están bañadas por la misma luz. Sin embargo, sus características químicas en la superficie permiten una reflexión diferente. De tal manera que la blanca refleja casi toda la luz, esto es, emite una gran luminancia, las grises algo menos y las negras casi nada. Bueno, estas son las métricas coloquiales, a las cuales ya estáis habituados si habéis cursado acondicionamiento e instalaciones 2. Pero ¿qué pasa si hablamos de luz natural? Ya abordábamos que este seminario iba de luz natural. Bueno, pues que aparecen otro conjunto de métricas abordando ya cómo se distribuye la luz. Y para ello están las métricas estáticas, entre las que aparece el factor de luz día, o daily factor, y las métricas dinámicas. Ahora vamos a aprender a distinguirlas poco a poco. El nombre de factor luz día es un nombre muy malo. Se lo pusieron los ingleses al traducir. Podríamos decir factor de luz natural, ¿no? Pero bueno, la traducción directa es factor de luz día o delay factor. Yo me suelo referir a esta métrica por sus siglas en inglés. Luego abordaremos las métricas dinámicas, pero vamos a comenzar por esta métrica que es muy esencial y es
muy descriptiva del potencial lumínico que tiene el diseño de vuestros edificios. Y es muy fácil de aplicar en realidad, ya que es el potencial de luz que sucede bajo condiciones de cielo nublado. Esto es, cojo un punto dentro de mi espacio y mido la luz con un luxómetro, de los que os he enseñado antes, a ver qué valor me da. Y acto seguido, eso sí, bajo la única condición de que debe ser bajo cielo nublado, mido en el exterior, en la azotea. Me subo a la azotea y mido el nivel de iluminación. Sin obstrucciones y sin incidencia de la luz solar. Ya he advertido que debe ser bajo cielo nublado. Y hallo el cociente entre ambos factores. Ese cociente me da un tanto por ciento y es el potencial del aprovechamiento de la luz natural bajo un escenario que suele ser, no siempre, pero suele ser el más desfavorable. Si yo conozco que mi daily factor, mi factor de luz día, es del 8%, soy consciente de que el 8% de la luz natural que se daría en el exterior la estoy aprovechando en el interior. Este factor de luz natural se divide a su vez en 3 componentes. Vamos a comentarlas muy someramente, ya que depende de esas 3 variables. La primera, la componente de cielo, o la sky component, que básicamente refleja la cantidad de luz proveniente del cielo visible. A veces es 0, es decir, si yo desde mi posición no veo el cielo, la sky component será nula. A veces es absoluta, si estoy bajo el cielo. Habitualmente es un valor porcentual, normalmente mínimo. Cuanto más fracción de cielo tenga visible, mayor será ese valor, como es lógico. Y suele ser además la componente más dominante en la zona próxima a la ventana. Claro, pero no dependemos solo de la luz proveniente del cielo, también de los edificios aledaños. Los edificios adyacentes pueden reflejar la luz del cielo e introducirla dentro de nuestros edificios. Es lo que llamamos la componente reflejada exterior, o la Externally Reflected Component por sus siglas en inglés. Y asimismo, también existe una componente interior, la que refleja el propio espacio. La suma de esas 3 componentes es lo que me permite determinar ese factor de luz día. Y es algo muy indicativo, de verdad, de vuestros proyectos. Yo estaba en varios concursos de arquitectura, en el concurso de Saint-Gobain recientemente, en la convocatoria que fuimos a Madrid, también en la de Varsovia del año anterior. Ya todos los equipos, cuando proponen un proyecto arquitectónico, analizan el daily factor y en muchas ocasiones las métricas dinámicas también. Claro, y podréis decir, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿De qué me sirve tener un 5%, un 8%? ¿Es determinante? Bueno, puede ser útil, puesto que conociendo el potencial de la luz y sabiendo el nivel de iluminación que emite el cielo, puedo determinar para determinados umbrales qué factor de luz natural necesito. Aquí vemos un extracto de una tabla, de un manual que no está publicado aún. Algún día, en el cual se establece, acorde a un umbral de iluminación, qué factor de luz día yo necesitaría, acorde eso sí, a la latitud de mi localización. Pues si estamos en torno a la latitud 40, pues ya sé que necesitaré entre 3,4 y 5,6 dependiendo del horario. ¿De acuerdo? Una curiosidad, fijaos que el factor de luz día no depende de la orientación. ¿Por qué? Porque bajo cielo nublado no hay sol. Y si no hay sol, norte, sur, este y oeste es lo mismo, efectos prácticos. Depende esencialmente de vuestra configuración arquitectónica. Y bueno, habiendo abordado esta primera métrica, vamos a dar un paso más allá. Esta métrica es con la que vamos a trabajar precisamente con Velux. Es una métrica que está muy implementada en la mayoría de los programas de cálculo. Las métricas dinámicas no tanto. Hay algunos que sí, pero es menos habitual. Y vamos a comenzar por el Daily Autonomy. Ya damos un paso adelante y abordamos las métricas dinámicas. Digo Daily Autonomy porque en español suena fatal, la autonomía de luz día. Es que suena horrible, parece que eres autónomo o algo así, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Pero en esencia, Daily Autonomy, autonomía de la luz natural, cuando yo no soy dependiente de la luz eléctrica. Es el concepto de esta métrica. Y representa esencialmente el tanto por ciento a lo largo del tiempo, a lo largo de un año completo, ya que el sol cambia a lo largo del año, bajo el cual yo soy autónomo solo utilizando luz natural, sin demanda de luz eléctrica. Esto es,
Si mi Daylight Autonomy es de un 70%, quiere decir que solamente durante el 30% restante del tiempo tendré que encender la luz eléctrica. Y puedo, de hecho, cuantificar de forma muy precisa el consumo eléctrico gracias al aprovechamiento de la luz natural. Claro, ¿por qué abordamos que esta es una métrica dinámica? Lo veremos en una diapositiva posterior. Porque aquí ya entran en juego otros parámetros dinámicos. Ya hablamos no de un momento estático, bajo un cielo nublado, sino en un año estadístico, bajo cielos nublados, despejados, intermedios, a lo largo de diferentes horas, bajo diferentes horarios, etc. Y en esencia, se recomienda que los valores de autonomía de luz natural, de luz día o Daylight Autonomy, como los queráis llamar, sean superiores al 50%. ¿Por qué? Porque es la mitad. No le busquéis más tres pies al gato. O sea, básicamente no hay criterios establecidos. Tened presente que así como el Daylight Factor es una métrica antigua, tiene ya bastantes años, le queda poco para cumplir un siglo, el Daylight Autonomy surgió en 2006. O sea, que no es tan antigua. Y todavía hoy día discutimos sobre cuáles son los umbrales adecuados. ¿Vale? Y abordando precisamente lo que comentaba antes, claro, para el factor de luz día, esa métrica estática influye el diseño de la arquitectura, influye la reflectancia de las superficies interiores, ya que determinan la componente reflejada interior, e influye la forma de nuestro espacio arquitectónico, igual que los espacios adyacentes. Y sin embargo, para el Daylight Autonomy, o autonomía de luz día, ya se intervienen factores de localización, condiciones climáticas, no es lo mismo calcularla en Londres que en Madrid, es determinante el horario también, y por supuesto la orientación, porque cuando trabajamos con cielos despejados, el sol ya aparece como elemento determinante a la hora de calcular la luz natural. Claro, para el cálculo de métricas dinámicas, lo que hacemos no es ya asumir un cielo nublado, sino cargar un archivo climático correspondiente a nuestra localización que establece cómo se va a comportar en un año tipo a lo largo de un periodo de un año. Lo que habéis padecido más de uno utilizando CIPCERN a la hora de cargar la ubicación en el que trabajáis, pero en este caso no con condiciones térmicas, sino de entrada de luz. Diríamos. Exactamente. Bien, vamos a darle a todo esto una vuelta de tuerca, ¿no? Y vamos a ver más métricas dinámicas. ¿Lo vais pillando? ¿Va bien? ¿No parece complejo? Un poquito sí lo es, lo sé. De primera choca. Esto no sonará nada, ¿verdad? Bueno, es Esto útil. lo volverás a contar en ISDEI, lo sabes, ¿no? Si se matriculan. Yo no sé si se van a matricular. Fuera estudiado. Eso allá vosotros. De verdad que en proyectos de arquitectura puede ser muy útil. Bueno, pues una vuelta de tuerca sería una métrica que intenta aunar las dos anteriores. Es decir, hemos hablado del factor de luz natural, cielo nublado, factor de luz día, autonomía de luz día, cielo variable, horarios diferentes, etc. ¿Y si hacemos una métrica que unifique ambas? Y es ahí donde aparece una nueva invención muy reciente del año 2019, que es la autonomía de luz natural bajo cielo nublado. Y claro, esta métrica nos permite calcular un año tipo, pero asumiendo que el cielo está permanentemente nublado. ¿Y eso para qué sirve? Podríais decir, bueno, pero si mi cielo es variable, ¿por qué voy a asumir un cielo nublado? Pues por varias razones. Lo primero es que yo ya puedo deducir esta métrica de forma matemática, no apoyándome en datos estadísticos ni en simulaciones complejas, sino simplemente conociendo el factor de luz natural. Esto es, hay una correlación directa entre el factor de luz natural y la autonomía de luz natural bajo cielo nublado, porque los dos dependen de las mismas condiciones de partida. El cielo está cubierto, ¿vale? Bajemos un poquito más al suelo. Señores, esto se calcula con un Excel de forma muy sencilla, diciendo la latitud y poco más, y los horarios de funcionamiento, frente a un programa de cálculo complejo con mucha más información que hay que proporcionarle. Incluso podemos sacarlo a partir de mediciones puntuales. O sea que todo es muy fácil gracias a esta métrica. Lo bueno que tiene esta métrica también es que nos permite dar un paso más allá e incluso generar algoritmos, y ahí no me voy a enrollar porque no quiero matar a la audiencia, porque es un paso más adelante y algo más complejo, pero podemos generar algoritmos que nos permitan controlar la iluminación eléctrica acorde a asunciones, a hipótesis de las condiciones lumínicas exteriores, sin necesidad de sensórica, sin colocar luxómetros
en el plano de trabajo, sino simplemente haciendo mediciones exteriores y correlacionando con los factores de luz natural interiores. Ese es el gran potencial que tiene esta métrica y lo que queremos trasladar en los próximos años para maximizar ese ahorro energético en luz eléctrica. Y bueno, resumiendo, vamos a abordar una comparativa entre ese factor de luz natural y la autonomía de luz natural. Perdonad que le cambie el nombre cada 2x3, pero me suena tan raro lo de luz día. Donde tenemos el factor de luz natural con cielo nublado, la autonomía de luz natural bajo un cielo dinámico. El pro que tiene esencialmente el factor de luz natural es que tiene un cálculo muy inmediato, incluso se puede calcular a mano. Es tan fácil como medir dentro y medir fuera. Es una métrica muy extendida, nos da un dato interesante, pero por otro lado no es un dato determinante, no me ofrece información sobre cuánto estoy ahorrando verdaderamente. La autonomía de luz natural, el DL de Autonomy, sí, me ofrece ese dato. Cuando la autonomía de luz día me dice, oye, te sale un 75% de valor, yo ya sé que el 25% del tiempo voy a encender la luz eléctrica y el 75% restante lo voy a ahorrar, ¿vale? De ahí que sea algo tan determinante. Y de la unión de ambos, pues evidentemente surge esa métrica que, como dicen los ingleses, bridge the gap, ¿no? Salva el espacio entre métricas estáticas y dinámicas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿vais pillando el hilo? ¿Se entiende? Veo que es un poco complejas. Bueno, no es tan complicado verdaderamente. Luego hay programas que son capaces de desarrollar estas métricas con bastante facilidad, pero primero tenemos que saber el instrumental que tenemos, qué podemos pedirle a estos programas, ¿de acuerdo? Y claro, como la autonomía de luz natural bajo cielo nublado combina ambas métricas, yo puedo determinar, conociendo el delay factor, lo veis en la columna vertical, ¿vale? Y sabiendo cuál es la latitud, cuál sería el overcast delay de autonomy o la autonomía de luz natural bajo cielo nublado fácilmente. Y de ahí podemos incluso hacer una extrapolación a valores de la métrica dinámica. O sea que es un recurso muy útil en ese sentido. Bien, estas son las métricas esenciales. Hay más, ¿eh? Bueno, si yo tuviera que hablar de todas, no acabamos hasta la tarde. Pero estas son las principales con las que podréis trabajar también en programas de cálculo como Climate Studio, que es un programa un poquito más complejo, pero muy interesante también. Vamos a hablar ahora de las métricas, yo le llamo las americanas. Bueno, el delay de autonomy también es americano, es que caigo. Pero estas son las que están recogidas en el Wellbeing Standard de los Estados Unidos, promovido por la IESNA, que es la autonomía de luz natural espacial. Y ahora que hemos liado, ¿y ahora esto qué significa? Bueno, veréis, la autonomía de luz natural verdaderamente analiza un valor concreto sobre un punto concreto, pero no da una puntuación, no da un score sobre un espacio. Si yo tuviera que evaluar esta sala, bueno, esta sala sería un rosco tremendo, porque aquí no hay luz natural, pero si tuviera que evaluar un espacio con luz natural, ¿tendría alguna forma de darle una puntuación? Para eso aparece esta métrica, el Spatial Daily Autonomy o autonomía de luz natural espacial. En ese escenario, lo que hago es medir la autonomía de luz natural de todos los puntos de mi espacio. Y acorde a ello, ¿ya funciona? 15%. Bueno, ya es algo. Y en ese escenario puedo ver qué puntos están por encima de un determinado umbral y qué puntos quedan por debajo. Para esta métrica voy a establecer un umbral muy sencillo, 300 lux. Y voy a ver cuándo supero al menos la mitad del tiempo, la mitad del año, ese umbral de 300 lux. Dice, bueno, pues a lo mejor cubres, como aparece en el ejemplo, el 65% de la superficie. Bueno, pues ese es mi score, esa es mi puntuación. Cuando yo hablo de una métrica de Spatial Daily Autonomy, ya sé que esa puntuación me permite que el 65% del espacio tenga una luz, digamos, suficiente más de la mitad del año. Y esas puntuaciones, esos scores, son los que luego utiliza el Wellbeing Standard. Los americanos, siempre un paso por delante nuestra, más allá de las certificaciones energéticas, donde estamos nosotros actualmente, dan un pasito más allá, precisamente de la mano de Miguel Ángel, Samuel y otros colegas, con el desarrollo de la norma UNE, pero intentamos aproximarnos al edificio no solo eficiente energéticamente, sino saludable. Y aquí entra en juego determinante la luz natural. Y aquí vemos varios ejemplos. Normalmente se establece como umbral límite el 55%, es algo muy coloquial.
No me preguntéis por qué. No fue 50, sí 55. Será un poquito más de la mitad, dijeron los americanos. Pero vemos cómo podemos decir thumbs up o thumbs down, dependiendo si la cosa va bien o va mal. Dice, ¿estás aprovechando bien la luz natural o no? Y como métrica dinámica que es, se apoya en precisamente esos cálculos estadísticos que también vienen. Pero, claro, todo esto tiene una contraposición, porque podréis decir, oye, aprovechar la luz natural está muy bien, pero hasta cierto punto, porque yo tengo mi aula mirando al sur y acabo sufriendo la irradiación solar. Bueno, pues los americanos, la IESNA es la Asociación Nacional de Norteamérica de Iluminación, por sus siglas, desarrolló otra métrica, que es el Annual Solar Exposure, que lo vemos a continuación, o la exposición solar de luz anual, anual de luz solar. Claro, esta métrica es parecida a la anterior, pero lo que hace es coger un umbral de iluminancia muy alto, 1000 lux, incluso a veces mayor, de hasta 2500 lux. ¿Por qué un umbral tan alto? Porque cuando yo calculo con datos estadísticos, sabiendo que ese umbral estoy consiguiéndolo, eso querrá decir muy seguramente que lo que está sucediendo es que la luz solar está cayendo allí. Y entonces estoy generando un área de disconfort, un área en la cual yo no me encuentro cómodo porque la luz solar está cayendo, ¿vale? Es bueno tener ventanas grandes, pero debo protegerlas y debo evitar que la luz solar penetre. Y esa métrica, el Annual Solar Exposure, lo que determina es el tanto por ciento a lo largo del año en el que supero 1000 lux durante al menos 250 horas al año. Por ejemplo, aquí tenemos un valor del 8%. Claro, siempre próximo a la ventana. Y eso determina que de forma complementaria en la métrica anterior, yo tengo un área invalidada donde no debo ubicarme, ya que durante cierta parte del año, una perceptible parte del año, la exposición solar es elevada y me va a dar el sol. Al final me queda un área eficaz sobre la cual yo puedo trabajar. Casualmente coincide con lo que dicen las normativas de confort térmico, que no hay que ocupar 1 metro cerca de las ventanas. Ya sabéis, arquitectos, no coloquéis a nadie al lado de una ventana, por esto y por confort térmico. Claro, también ¿qué podemos hacer para mitigar esta métrica? El ASE, que está representada en color rojo porque es mala. Pues una de las cosas que podemos hacer es colocar sistemas de protección solar, controlar o limitar el tamaño de ventana en ciertas orientaciones, como el sur. Al norte, mientras cumplamos condiciones de limitación de demanda energética, podemos utilizar ventanas grandes, pero al sur no. Y ventanas al sur sin protecciones no es solo un problema de esta métrica, es un problema de ganancia térmica por energía solar, ¿vale? Es algo que, como descubriréis con la limitación de demanda energética, acaba siendo inviable para nuestros proyectos. Es más, ha habido un TFG este año que estudiaba esto precisamente en habitaciones de vivienda. Cogía estas métricas para dimensionar el tamaño mínimo y el máximo se vinculaba al consumo energético y a este indicador. De esta forma, en Sevilla podemos determinar cuál es el tamaño óptimo de ventana de cara a que los arquitectos tengan una guía, una herramienta que les permita decir, según el tamaño de ventana, esto es muy bueno, esto es muy malo o me olvido. Y ya sabéis lo que opino más de uno de las ventanas verticales que también se estudiaron en este evento, en este trabajo. Y bueno, nos quedaría una métrica más, una de las interesantes, porque hay muchas que son menos útiles, que es precisamente la última ya, la autonomía de estímulo circadiano, ¿no? El Circadian Stimulus Autonomy, que esa creación de nuevo cuño fue en el año 2019, no, fue 2017, ¿no? Bueno, este es otro paper. Que una métrica que creamos en colaboración con los americanos del Lighting Research Center de Nueva York. Centro de investigación muy volcado en el efecto de la luz con los estímulos circadianos. Esto que suena muy homeopático de la luz circadiana y de la regulación de los ritmos biológicos. Yo que tuve ocasión de hacer una estancia allí, empecé a tomármelo en serio cuando vi que tenían proyectos en colaboración con la US Navy para optimizar la iluminación de los submarinos. Premio Nobel de Medicina, que tampoco se nos olvide. Cierto. Pero bueno, los americanos siempre pensando en las aplicaciones militares. Lo primero, que es donde está el dinero. Y bueno, se da uno cuenta, lo percibe lo serio que es este asunto, ¿no? Y claro, esta nueva métrica, ¿qué representa? Bueno, pues representa el tanto por ciento del tiempo a lo largo del año, en ese sentido es parecida a las anteriores, en la cual yo proporciono un nivel de iluminación suficiente para regular nuestro nivel de melatonina. Lo que ha expuesto Ana
antes con cierta complejidad para nosotros arquitectos profanos, lo podemos sintetizar simple y llanamente en un valor de iluminación. Oye, todo este proceso complejo a través del bulbo supraquiasmático que llega hasta la glándula pineal y que acaba en una síntesis de melatonina, ¿cómo lo puedo resumir para nosotros profanos arquitectos? En un nivel de iluminación, 300 lux, que es nuestro umbral habitual, lo que me va a permitir tener una regulación adecuada del estímulo circadiano, ¿vale? Y ese es el umbral que utilizamos en esta métrica en concreto. Con una salvedad, además, las métricas dinámicas restantes se calculan para todo el día. Pero ¿cuándo me interesa a mí regular mi ritmo circadiano? ¿Cuándo me interesa a mí mantenerme despierto? Esencialmente por la mañana, cuando realmente debo despertarme y activar mi organismo. Por la tarde no me interesa, de hecho por la tarde me interesa bien poco. Prefiero una luz cálida y tenue antes que una luz intensa y azulada. Y en este proceso de cálculo además interviene no ya solo el nivel de iluminación, sino el espectro de la luz emitida. Claro, ese umbral, bueno, aquí está el umbral desactualizado, 200 lux, con las nuevas investigaciones sube a 300, ¿vale? Marcando un nivel de melatonina de 0,4, ¿vale? Pero esencialmente ese es el umbral de cálculo del Circadian Stimulus Autonomy. Así que tenemos un porrón de métricas, ¿verdad? Muchas con las que podemos trabajar. De forma muy resumida, el Daily Factor, con ella vamos a trabajar hoy. Vais a ver un primer avance al respecto. Las métricas dinámicas, el Daily de Autonomy, que se podría resumir en el tanto por ciento del tiempo en el que la luz eléctrica no tiene que encenderse. Luego, el Overcast Daily de Autonomy, que es básicamente igual al anterior, pero asumiendo que el cielo está nublado. Las métricas espaciales, que ya abordan la iluminación dentro de un recinto, el Spatial Daily de Autonomy o el Annual Solar Exposure, que establece el tanto por ciento de superficie bien iluminada o deficientemente iluminada, ya que tiene una alta ganancia solar. Y finalmente, la métrica del estímulo circadiano, que correlaciona todo ese proceso tan complejo que se genera en la glándula pineal, para nosotros, profanos arquitectos, entender lo que es básicamente un nivel de iluminación, eso sí, de luz natural, que es la que verdaderamente permite la regulación de nuestros ritmos biológicos. Y eso que no has entrado en las métricas de iluminación continua con dimerizado, no. Que eso ya es para mayores. Eso para máster, chicos. Para otro día con más cafés por encima, porque si no se hace muy duro la ponencia. Pero el auténtico control fino se hace con esa. Sé que imaginaos todo el potencial que tiene esto. Claro, eso, como tenemos que dejar un poco de margen para el taller, no os quiero aburrir. Si estudiáis sobre el tema, algún día evidentemente os podéis acercar a nosotros, ¿vale? Para ver un poquito más sobre esto si os apasiona el tema. Y bueno, pues por supuesto, eso al final se traslada a una serie de recomendaciones, que tampoco voy a abordar, que podréis ver en el manual el día que se publique, que será pronto. Ojalá. Y que básicamente marca unas pautas de tamaños de ventanas, dependiendo de su forma, su geometría, su orientación, y que establece según también, por ejemplo, cuestiones tan obvias como la localización, ¿no? Que no es lo mismo tener una ventana al norte en Londres que una ventana al sur en Sevilla. No tiene ningún punto de comparación, ¿no? En Sevilla básicamente podríamos decir que no tendríamos que necesitar casi ventanas al sur, ¿no? Y bueno, todo eso al final además se traduce no solo en un ahorro energético, sino también en la influencia en nuestros ritmos biológicos. Y ahí hemos desarrollado numerosos estudios sobre, por ejemplo, cómo afecta aspectos tan trascendentales como el que nos va a pasar dentro de una semana, no sé si dentro de una semana o dos, que es el Daily Saving Time, que es la aplicación del horario de invierno, que nadie lo está deseando, ¿verdad? Bueno, este es el bueno. Este es el bueno, a mí me viene de lujo, porque Una hora más durmiendo. una hora más durmiendo y Te puede despierto al salir niño con luz de día, que si no cualquiera lo despierta. Para vosotros no, claro, evidentemente queréis más horas de sol al final. Bueno, si os parece bien, vamos a hacer una cosa. Antes de pasar a la siguiente sección, que es colorimetría. Vamos a hacer una pausa para hacer la Vamos a entrega. hacer el- No, primero vamos a hacer la entrega, si no te preocupes. Sí, esencialmente. Tenía ese Pero detalle. pierde muchísima energía en el rebote. En el fondo es por publicidad. ¿Vale? En el fondo es por publicidad. Sí. Bien, esta es el módulo Casambi que está aquí colocado. Este es el repetidor Bluetooth, que es lo que tenemos Micro, dentro de la cabina. micro. No me puedo acercar, si no. Haber estudiado. Y en consecuencia, aquí puedo controlarlo desde la consola. En la consola básicamente tengo el regulador que me permite activarlo, desactivarlo y jugar con él, entre comillas, a distancia prudencial, a rango Bluetooth.
Si pico ahora vamos a ver los rangos espectrales que se producen, ¿vale? Ups. Empezamos por ultravioleta A, que es lo que No, estaba empezamos por lo que sea. Mira, vamos a empezar por el A, venga. Este Sí. es el rango A, que como veis es un... Este me puedo quitar las gafas. ¿Podemos apagar las luces para que se vea mejor? Magnífico para la grabación. Entonces, lo que tenéis aquí es ultravioleta tipo A, que básicamente lo emite la luz solar. Está en la naturaleza, ¿vale? Es verdad que pertenece en parte al rango visible. Si apagase la pantalla que hay detrás mía, lo veríais aún más violeta. La capacidad de inactivación de virus y bacterias de este tipo de fuente de luz es muy reducida, pero en grandes dosis puede ser suficiente. Básicamente corresponde a la dosis natural que genera la luz solar, con lo cual incluso podría poner la mano debajo, incluso ahora mismo estoy sin gafas, y no pasaría gran cosa. No os fiéis. En consecuencia, es una luz segura, incluso en entornos operativos, durante exposiciones casi prolongadas, puedo tener encendida media hora, una hora. Tened presente que la ultravioleta tipo B, ¿vale? La que está más allá, que es más energética que esta, es la que se utiliza habitualmente para las cabinas de bronceado, ¿de acuerdo? Así que está en ese sentido. Vosotros sabréis si vais a una de esas. No, yo prefiero que no la hagáis. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que es una luz mucho más segura. Mucho más barata también. Los LEDs de ultravioleta tipo A son muy eficientes, energéticamente hablando, ¿vale? Y muy baratos de producir. Vamos ahora al caro. Y en el caro... Que además este hay que tener cuidadito, este genera problemas de córnea a trabajadores en cabinas de biocontención bacteriológica, cuidadito. Entonces, en el... El rebote hace que pierda toda la energía, ¿vale? Para que seáis conscientes que estéis lejos. Ahora mismo estamos a oscuras. Y este es el ultravioleta tipo C. Pero como he dicho antes, ahora se ve muy cian, ¿verdad? Lo que... Micro. Al encenderlo realmente... bueno, no lo veríamos. Es una luz completamente invisible, a diferencia del ultravioleta tipo A. Lleva un chivato, ¿vale? El azul es un chivato. Efectivamente, tenemos un piloto cian que advierte del riesgo de estar expuesto a este tipo de fuentes de luz, ¿vale? Y claro, ¿qué sucede con esta fuente de luz? Es mucho más cara, es perjudicial para la salud, no debe irradiarte. Los vidrios lo paran que da gusto y gloria, con lo cual la pantalla de la luminaria no sirve, sino de especial. Tened presente que, por ejemplo, ahora mismo estáis viendo la luz irradiada en mi pecho, en mi cuerpo, pero no obstante lo que veis irradiado es la luz cian. La luz ultravioleta básicamente la está absorbiendo esa superficie. Estoy limpiando la mesa de lujo, ¿vale? No dejando ni un bicho. Ahí Claro, se puede comer. esta es la que es 1400 veces más eficaz que la ultravioleta tipo A y la que nos permite, como ha expuesto Ana, eliminar bacterias en 45 segundos. Ya sabéis, 30 segundos, 45 ahí, directamente es el plato para los espaguetis del mediodía. Maravilloso. ¿De acuerdo? Así que bueno, estos son los recursos que estamos utilizando ahora, precisamente en el proyecto Chronolight, y que confiamos que dé muy buenos resultados. ¿Cuál es la complejidad de todo esto? Dice, bueno, me podríais decir, Ignacio, ¿esto no se sabía ya? ¿No se conocían los sistemas de luz ultravioleta? Evidentemente sí, pero hasta ahora o eran sistemas portátiles o robots, pero la implementación en la arquitectura es lo que es realmente complejo. No os quiero aburrir con los detalles, pero estamos trabajando en el proyecto para su implementación final en las pruebas de concepto del Hospital Virgen del Rocío y los sistemas de seguridad que tienen son brutales. Hay 4 sistemas de seguridad en serie, detectores de presencia, opticotérmicos, para permitir la inactivación del sistema, una seta de seguridad en caso de emergencia, sistemas de enclavamiento en puerta para evitar que nadie entre en el momento que está activada la luz ultravioleta. Y ojo, tipo C. la seta por dentro y por fuera, porque sabemos de Madón gracioso que deja encerrado a alguien y no puedes después abrirlo desde dentro. Por Suena si las broma, moscas. pero es doble. Bueno, pues esto es otro de los campos en los que estamos trabajando, evidentemente también ligado a la salubridad. Espero que resulte interesante. Ojo, este sistema le está en todas las cabinas de contención bacteriológica que se trabajan de nivel 1, 2 y 3. Ten en cuenta que cuando terminan de trabajar dan chupinazo con esto. O sea, un sistema muy estandarizado, pero lo complejo, como ha dicho Ignacio, es llevarlo a la arquitectura, ¿no? Sacarlo del área industrial o biológica y directamente meterlo en edificios. Ahí es donde hay que meter tantas capas de seguridad. Eso es el desafío de los proyectos. Bueno, y sin más, voy a pasar ya otra vez de vuelta a la ponencia. Voy a apagar esto, ¿vale? No os preocupéis. No la voy a manipular. Esto es de actualizar, ¿vale? El momento de actualizar. Claro. Y ya se reconecta. La reconexión es un poco tosca, pero
básicamente pues esto es lo que nos permite tener un módulo de control casal. Ojo, esto es lo que irá instalado en las luminarias de techo junto con la iluminación biodinámica. Esto es solo el módulo de iluminación esterilizante. La luminaria es más grande, de 60 por 60. Podéis encender si queréis. ¿Vale? Y bueno, vamos a proseguir con la ponencia. Está chulo, ¿verdad? El rayo de la muerte. Siempre es entretenido verlo en acción. Le llamamos cariñosamente rayo de la muerte. Tampoco mata tan rápido, ¿eh? Bien, y ahora vamos a proseguir con nuestro pequeño taller. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Esto qué pasa ahora. Que es la percepción cromática, que también influye muchísimo la luz natural. Yo creo que vamos bien de tiempo, ahora en 10 minutitos, y procedemos acto seguido con el programa Velux. ¿De acuerdo? Y en cuanto a colorimetría, ¿qué tenemos que decir? ¿Cómo influye la luz? Bueno, pues precisamente la luz es algo es la fuente que al fin y al cabo genera todo el amplio abanico de colores, es lo que nos permite percibir la luz. Y es precisamente la luz natural lo que pone en valor el color. Ninguna otra fuente de luz es capaz de reproducir el color como la luz natural. Y para ello, nosotros tenemos un rango visible, que como ya sabéis, lo explicaba Pedro, va del violeta al rojo. Pero claro, hay muchos colores más allá del violeta al rojo. Vamos a verlos. Es más, vamos a representarlos en un sistema cartesiano, como el que tenemos aquí. Vamos a establecer que el 0,0 es el azul, por ejemplo, y que en el eje de ordenadas, pues en el eje X, en este caso, se coloque el rojo y que en el eje Y se coloque el verde. Bueno, pues haciendo esa representación gráfica, observo un amplio abanico de colores que, dependiendo de la longitud de onda, se van combinando. Desde los 380 nanómetros de emisión, que es el violeta puro, pasando por el verde y llegando hasta el rojo. Y dentro se mezclan todos los colores, formando entre ellos el blanco en el centro. Claro, esta forma de ameba tan fea, ¿verdad?, y tan desproporcionada, no convenció mucho a los investigadores e hicieron una traslación a un modelo de color ya en el año 31, donde se habían combinados todos. Esos colores, al fin y al cabo, van identificados desde el azul, azul verdoso, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Pero claro, nosotros lo que realmente percibimos es esa longitud de onda. Yo voy a trasladar una pregunta. ¿Qué es lo que veis aquí, concretamente? Ahí pone púrpura, yo lo identifico con otro color, ¿eh? Teóricamente es lo que llamamos como magenta, ¿no? Combinación de rojo y azul. Pues voy a dar un primer dato muy curioso. El magenta no existe. Yo sé que lo estáis viendo, pero la realidad es que no está ahí. ¿Por qué? Porque lo está creando vuestra imaginación. Los únicos colores que vosotros sois capaces de percibir son los que se ven en ese contorno, esa forma de hoja, que mezclados entre sí producen esa ilusión de colores. Sí, el blanco también es ilusorio. No existe el blanco tampoco. Lo está generando vuestro cerebro. No hay una longitud de onda para el blanco. ¿Vale? Eso lo genera vuestra cabeza. Y bueno, realmente este ábaco es lo que nos permite jugar en colorimetría incluso con distintas fuentes de luz. De hecho, lo que hacemos normalmente es utilizando proyectores RGB, es decir, rojos, azules y verdes, que tienen además su correspondencia en nuestra percepción visual. Nosotros tenemos 3 conos fotorreceptores del color. Hay un cuarto cono, que es el IPRGC, que detecta la melatonina, pero bueno, ese lo dejamos apartado por el momento. Y hay otros que perciben los rojos, los verdes y los azules. Y por ello utilizamos el sistema RGB. Bueno, pues utilizando esos 3 LEDs, puedo reproducir los colores en un amplio abanico de posibilidades, generando verdosos, rojizos, naranjas, cianes o incluso el blanco, ¿vale? Combinando todos ellos. De hecho, el LED que habitualmente tenéis en casa es un LED azul.
Un LED azul al que se ha colocado fósforo por encima y en su mezcla, como podéis observar en esa línea blanca que cruza, se observa el blanco, ¿vale? De hecho, si cogéis un LED en casa, no lo hagáis, porque si no lo vais a cargar, y rascáis la capa amarilla que tiene encima, aparece debajo un LED azul. Una curiosidad sobre este espacio de color es que, claro, siempre se ha dicho que los monitores, ¿verdad?, como ese proyector, reproducen con una fidelidad cromática brutal, ¿no? Una gama de colores más de la que podamos imaginar nosotros. Pero la realidad no es esa. Fijaos bien, yo he dibujado ahí un triángulo, RGB. Corresponde al posicionamiento de los LEDs que tiene mi monitor, mi portátil o ese proyector. ¿Qué pasa con el entorno que queda fuera? ¿Qué pasa con esto? Pues lo que sucede es que no existe. Verdaderamente el proyector no es capaz de reproducirlo, así que se lo inventa. Sí, o sea, el ámbito de proyección digital está limitado a ese triángulo. Lo que hay fuera del triángulo, que sí lo vemos porque sí está en la naturaleza, no somos capaces de percibirlo. Los verdes más saturados o los cianes más puros somos incapaces aún de reproducirlos, ¿vale? Bien, abordando el tema del espacio-color, ya lo que se utiliza hoy día es otro espacio que se llama el CIELAB, que es un espacio mucho más homogéneo, que es circular, y en ese contexto se va del amarillo al rojo, del rojo al azul, del azul al verde, y vuelta a empezar, ¿no? Y es ahí donde nosotros habitualmente hacemos los estudios de percepción cromática. Y lo que me permite, esencialmente, mediante los procedimientos actuales, conocer la croma o la fidelidad tonal de diferentes tonos. O sea, que yo cojo un tono y veo cuál es su fidelidad tonal, normalmente comparándolo con mi fuente de referencia, que suele ser precisamente la luz natural. Y bueno, y aquí termina este pequeño apunte sobre colorimetría, que es algo muy ligado también al trabajo que antes ha expuesto Pedro. Y ahora, yendo al medio del asunto, vamos a hablar de las herramientas de cálculo, si os parece bien. Que hay un montón, yo me voy a centrar en una y de hecho voy a compartir pantalla para que veáis cómo funciona. En estos últimos 40 minutos nos va a dar tiempo a ver un ejemplo y ver el efecto visual de una de ellas, que será Velux de LED Visualizer. Y bueno, hay muchas. Tenemos el motor de Radiance, que es un motor de cálculo por radiosidad. Os sonará a los que juguéis a la PlayStation, pero básicamente los sistemas de Ray Tracing se inventaron hace décadas. ¿Vale? Otra cosa que se hayan implementado en los videojuegos hasta ahora. Pero bueno, básicamente es el motor de Radiance, que luego pues lo han desarrollado, lo han optimizado en Unreal Engine. Y que luego está implementado en numerosos programas. Por ejemplo, Lightscape fue uno de los primeros, ya obsoleto. Daisy, que también se quedó atrás. Diva for Rhino, que ya va un poquito más atrasado. Y los últimos son Climate Studio y esencialmente Velux, ¿vale?, con el cual vamos a trabajar. ¿Y por qué Velux? Bueno, es muy fácil de usar, impacta mucho visualmente, es muy atractivo, es gratuito, lo cual también está bien. Puedo crear la geometría que quiera, pero también puedo importarla desde AutoCAD, o sea, exportarla desde AutoCAD, lo cual me viene muy bien. Y puedo coger mi proyecto generado en BIM o en SketchUp o en Rhino e introducirlo dentro de este programa, ¿vale? No solo ello, sino que incluso yo puedo, mediante este programa, calcular una matriz de puntos para averiguar cuáles son los valores de iluminancia en un momento dado con un cielo dado, no tiene que ser nublado, o incluso puedo calcular los factores de luz día, los daylight factors, ¿de acuerdo? Con lo cual me puede venir muy bien para cuantificar cómo uso yo la luz natural en mi proyecto arquitectónico, ¿vale? Y básicamente lo tenéis en punto de descarga, ahí tenéis el punto. ¿Qué es Velux? Bueno, Velux es un fabricante de Dinamarca, ¿vale? No sé si Dinamarca, Finlandia, por ahí cae, pero creo que es danés, sobre ventanas y lucernarios, y que en colaboración con la Universidad de Lyon desarrolló este programa apoyándose en el motor de cálculo de Radiance, con lo cual es un motor de cálculo muy preciso, que usamos de hecho nosotros en investigación y que daba excelentes resultados. Aquí vemos, por ejemplo, algunos renders muy interesantes de dicho programa. No es el típico programa que yo utilizaría para un renderizado fino, puesto que la carga de texturas no es ideal,
pero lo que es la distribución lumínica generada por luz natural es idónea, lo hace francamente bien. Y aparte me permite desarrollar mapas de falso color, como el que veis aquí, o incluso estudios de iluminación anual en formato vídeo, lo cual puede ser algo muy interesante. Por ello os animo a que exploréis este programa, que es verdaderamente útil. Actualmente está en la versión 3, yo sigo utilizando la 2.8, que difiere muy poquito, ¿vale? Y básicamente ofrece los mismos resultados. Voy a mostraros cómo funciona. Aquí dejaremos por cerrada la ponencia. Y ahora, compartiendo pantalla, eso sí, cerrando este número aleatorio, voy a abrir el programa. Y esta es la interfaz de Velux, esencialmente. Tengo dos opciones. O importar la geometría, cosa que no voy a hacer, o crearla directamente. El creador de geometría de Velux es demasiado sencillo. Paredes, techo, suelo, ventanas. ¿Vale? Pero para el ejemplo que voy a realizar con vosotros puede ser suficiente. Lo ideal que es, pues evidentemente, generar vuestra geometría en CAD. ¿Vale? Rhino, CAD, SketchUp, lo que queráis. Se lo traga todo. ¿Vale? O sea, en ese sentido va francamente bien. Así que voy a crear un nuevo proyecto. En la creación del nuevo proyecto, lo primero que me pregunta es cómo quiere que sea la malla de la rejilla. Pues puedo decir que esté cada metro, cada 2 metros, la distancia que yo quiera, ¿vale? Para generar ese espacio. No me voy a preocupar mucho de la rejilla porque, como he dicho, a priori lo que voy a es a generar un espacio por sí mismo, que puedo introducir algunas variables geométricas, pero muy pocas, nada comparado con la exportación geométrica, ¿vale? Así que me voy a quedar con esa rejilla de 1 metro y ya puedo dibujar. De hecho, tengo una serie de pestañas en la parte superior, suelo, paredes, techo, ubicación, ventanas, elementos arquitectónicos. Aquí no puedo introducir luz eléctrica. Para eso funciona mucho mejor Dialux. Muchos de vosotros ya conocéis ese programa. Dialux para luz eléctrica viene muy bien. Hace cálculo por radiosidad, no por ray tracing. Pero bueno, los cálculos por radiosidad son relativamente precisos también si la malla es fina. Definimos las superficies, mobiliario si existiera, marcamos una cámara y renderizamos, ¿vale? ¿Cómo genero el suelo? Pues solo tengo que picar dentro y automáticamente empieza a generarse un tabique, que como podéis observar ya en la vista 3D aparece, ¿vale? Puedo generar un espacio de 8 metros por 5 metros de largo, ¿vale? Incluso puedo generar con quiebros. Pero claro, es una geometría muy básica. Esto me vale para explicaros el programa, no para enseñaros verdaderamente el potencial que tiene, ¿de acuerdo? Bueno, crear esa geometría, como veis, me marca qué ancho de pared quiero y qué altura tengo, ¿vale? Y dice, bueno, pues a lo mejor 2.500 milímetros, me lo marca en milímetros, porque tenía un poquito más alto, a lo mejor 3.500, ¿vale? Un espacio un poquito más alto. Y el espesor de la pared, bueno, sí, 30 centímetros está bien, unos 300 milímetros. Puedo generar tabiques interiores, también, acorde al espacio, pues puedo colocar un tabique aquí, por ejemplo, y otro aquí, ¿vale? A lo mejor este espacio se me ha quedado un poquito corto, ¿vale? Pues no sé, podría... Ups, que he creado un tabique, perdón, este fuera. También puedo desplazar este muro un poquito más para acá. Veis que me permite la edición de materiales, la edición de geometría fácilmente, ¿vale? Aquí visualmente estoy viendo el resultado, todavía sin ventanas y sin definición de ningún tipo, como podéis observar. Pero ya veis, me limito a geometría exterior, tabiques, poco más, ¿vale? Si necesito geometrías más complejas, ¿vale? Archivo, importar proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, ya tengo los muros, he creado tabiques, puedo personalizar algunos elementos, pero esencialmente esto es lo más que voy a poder abordar con este programa. Vamos a techo. El techo, bueno, puede ser plano o puede ser en pendiente, esencialmente, y marcar un hito de la pendiente. La pendiente a lo mejor tiene cierto interés en espacios más al norte. Voy a marcar una pendiente para colocar luego lucernarios, ¿vale? Y por complejizar un poquito la geometría, pero como veis es algo muy sencillo, ¿vale? Puede ser también de 2 pendientes, 2 pendientes no me interesa, básicamente como máximo una pendiente, ¿vale? Bueno, y aquí tengo mi geometría, muy básica, como digo, lo ideal es la creación. Y ahora vamos a la ubicación. La ubicación
es esencial. Aquí tenemos, como veis, siempre siguiendo esta rúbrica, paso a paso, cada una de las pestañas. Elijo la ubicación, que aquí tengo un montón de opciones, o puedo, de forma personalizada, introducirla, ¿vale? Puedo decir Sevilla. Sevilla es 37 latitud norte, menos 6... No, perdón, esto es la longitud. Menos 6 y 37 norte, ¿vale? O elegir, pues yo que sé, Madrid, lo que queráis. Aquí está. Otro aspecto fundamental es la orientación, ¿vale? Que aquí ahora mismo nos marca el norte, como podéis observar, mirando hacia arriba. Bueno, eso puede variar, y de hecho tendría sentido que variase acorde a cómo es nuestro proyecto. Como veis, va girando acorde a mis instrucciones, o introduciendo aquí el valor, digamos, pues mira, 30 grados, ¿vale? Por ejemplo. Y ya tengo mi geometría, sencilla, eso sí, con su localización y su orientación. Y ahora podemos colocar el tipo de ventana, ¿vale? La ventana puedo generarla también de motu propio, una ventana con protecciones solares, con los elementos que queráis, con la carpintería que queráis, o introducirla dentro del programa, ¿no? Para ello tenemos productos de tejado, productos de fachada. Producto de fachada, puedo decir, pues tengo una ventana de suelo a techo, ¿vale? Con un tamaño dado, de 1,20 m por 1,20 m, o más ancha, de 1,50 m, por ejemplo. Bob, que me la acaba de colocar aquí. Y puedo decirle que sea de una hoja, de hoja partida por con un bastidor horizontal, o con un mainel vertical, ¿vale? O vertical con 2 piezas, o de 3 piezas, o compuesta, como queráis, ¿no? Por ejemplo, podemos insertarla también. Y puedo desplazarla y colocarla en el sitio que yo vea pertinente, ¿vale? Si pico sobre cualquier hoja y le doy al botón de suprimir, la hoja desaparece, ¿vale? Si pico sobre la hoja y la desplazo, esta se mueve. Sí, muy básica la geometría, pero bueno, visualmente luego queda un poquito mejor, ¿vale? ¿Puedo colocar más ventanas? Todas las que quiera. Digo, productos de ventana. Vamos a colocar ventanitas alargadas y apaisadas, por ejemplo. Para que entre la luz, que no se diga, ¿vale? Y al principio me la he colocado aquí, ¿lo veis? Pero la quiero colocar en la otra fachada. Solo tengo que arrastrarla, ¡pop! Y ya pasa a la otra fachada. Quizá la quiero un poco más alta, no a 900 centímetros, sino que la quiero a 1,5 m. Pues la subo un poquito más, ¿vale? Esta se me ha quedado bien alta. ¿A qué altura se ha quedado? ¿900? No, vamos a ponerla rasante. A 100 milímetros. Al final, como veis, estoy generando esa geometría, ¿vale? Entre ventanas apaisadas, ventanas grandes, todos los recursos arquitectónicos que quiera crear, que ya digo, lo ideal, mediante importación. Con el comando Control-C, Control-V, creo otra ventana. Como veis, acaba de aparecer. Ya tengo otra ventanita más. Aquí. ¿De acuerdo? Y voy iluminando mi espacio acorde a mis necesidades. ¿Tengo techos? Bueno, también tengo lucernarios para colocarlo en el techo. De igual modo, con distintos tamaños, personalizados, más grandes, más chicos. Vamos a colocar este, por ejemplo. Y me lo coloca aquí. Bueno, pues puedo colocarlo... no sé dónde ponerlo. Aquí mismo. ¿Vale? De tal manera que mi geometría ahora tiene una abertura exterior, 2 aberturas laterales y una en techo. Cabe decir que cuando importéis la geometría, cada material, como lo vais a ver a continuación, debe corresponder a una capa diferente, no a un color diferente. Velux reconoce capas, ¿vale? Y acorde a ello, pues va identificando los distintos elementos. Claro, en una creación geométrica como la que estoy haciendo ahora, en la cual defino suelo, paredes y techo, cuando introduzco las superficies, lo que me pregunta Velux es precisamente suelos, techos y muros. Ya está. Cuando importo la geometría, por el contrario, me dice qué es la capa 1, qué es la capa 2, qué es la capa 3, que evidentemente si la renombráis, pues va a ser mucho mejor, ¿vale? Para entenderlo. Cada capa tendrá una composición material, que tendrá una reflectancia, que tendrá una reflexión o una transmitancia capaz de permitir pasar la luz, ¿vale? Vamos a definir el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos distintos materiales para definir el suelo. Vamos a ver, por ejemplo, un suelo de madera. Y podemos darle a personalizar.
y me aparece una ventana en la que establece la rugosidad y el brillo, ¿vale? El brillo es una quizá incorrecta traducción. Representa la reflexión. ¿Qué es la reflexión de una superficie? El cómo la luz se refleja. La luz se puede reflejar de forma especular, ¿vale? Como un espejo, o se puede reflejar de forma difusa, emitiendo en todas direcciones. Y bueno, eso es lo que, mal traducido del francés, llamamos brillo. Si mi superficie es muy especular, pues de hecho tendrá una alta capacidad de reflejar la luz, y si no, pues no. Claro, ahí también interviene la rugosidad, ¿vale? A menor rugosidad, pues más fácil es que la luz se refleje de forma especular. Claro, aquí no me pregunta sobre cuál es mi valor de reflectancia. ¿Y qué es la reflectancia? No el cómo, sino cuánta luz se refleja. Se refleja más si los colores son claros y se refleja menos si los colores son oscuros, ¿de acuerdo? Así que lo que me interesa es, evidentemente, colores claros. Claro, el color ya va determinado por la textura que estoy cargando. Así que ya el programa no me lo pregunta. Dice, oye, ¿tu textura qué es? ¿Madera? Pues yo voy a utilizar la reflectancia de esa madera. Fijaos, en el muro, en las paredes, será diferente. He colocado pintura mate. Si personalizo, puedo variar los valores en rojos, verdes y azules para determinar cuál es el valor real de reflectancia. Ahora mismo está en 0,84. Esto es, el 84% de la luz lo refleja en esos tres rangos espectrales, en rojos, verdes y azules. Si yo quito el rojo de la variable, digo, oye, va a absorber todo el rojo, lo que voy a generar es una superficie dominantemente verde azulada, que es lo que parece. Y si quito todo el rango de reflexión verde, lo que va a aparecer es una pared eminentemente azul, donde reflejo toda la luz azul y sin embargo absorbo la longitud de onda del verde y del rojo. Un gris, pues un gris sería pues una combinación idéntica o proporcionada de ambos valores, ¿vale? De los tres valores, quiero decir. Un beige, pues no tendrá más componente roja, más componente verde y un poquito menos de componente amarilla y se genera aquí de azul, perdón. Y ante la ausencia del amarillo, del azul, perdón, aparece el tono beige, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, una pared beige en aproximación. Y el techo, pues el techo vamos a ponerlo blanco, ¿vale? 0,84 es un buen valor de reflexión. Y básicamente ya he definido los valores de reflexión de todos esos parámetros superficiales de mi geometría. Luego también puedo introducir mobiliario, bueno, pero claro, esto es lo más anecdótico, podríamos decirlo así, ¿no? Vamos al meollo del asunto, que estáis esperando. Dice, bueno, ¿de aquí voy a sacar un render decente? Sí, ya veréis que sí. Vamos a posicionamiento de la cámara. Y en la cámara yo puedo analizar desde la visualización del plano de trabajo o también una cámara en perspectiva. Aquí tengo una cámara que de hecho puedo mover, desplazarme por el espacio, apuntar en otra dirección, ¿vale? Ups. Abrir el foco un poquito, ¿vale? Pues una cámara de 35 milímetros, voy a usar una cámara de 20 milímetros, de 22, ¿vale? Y puedo ver un poco más, ¿verdad?, cómo se distribuye la luz en ese espacio. Y ya finalmente pues puedo renderizar. Y para ello establezco un momento del día, un tipo de cielo y una métrica que yo quiera evaluar. Aquí vamos a evaluar tres métricas potenciales: la iluminancia o luz incidente, la luminancia o luz reflejada y el factor de luz natural. Vamos a coger la luminancia por lo pronto, para ver qué mapa de color sucede. Y puedo coger varios tipos de cielo. Bueno, aquí aparece nublado, intermedio y soleado, con un número que pone 1, 7 y 12. Realmente eso corresponde a distintos modelos de cielo, que de hecho en este programa tan preciso yo puedo añadir. De hecho aquí en editar preferencias puedo decirle, utilízame los 16 modelos de cielo que existen. Por no aburriros voy a utilizar solo 3, ¿vale? Pero hay un amplio abanico de modelos de cielo que podemos recurrir a ellos. Estos son los cielos de la Comisión Internacional de Iluminación, que de hecho son los que se utilizan también en videojuegos, por si alguien se lo está preguntando. Son los mismos modelos lumínicos, ¿vale? Cuando alguien quiere reproducir un cielo nublado, pero no mucho, pues se va a un modelo cielo 3 o 4.
Cuando quiere un cielo despejado, pero con cierta turbidez, pues se va a un modelo 10 u 11. Cuando quiere un cielo despejado, pues va a un modelo 12. Y cuando ya existe más turbidez, pues incluso a modelos 13, 14 y 15. ¿Vale? O sea que hay un amplio abanico de modelos de cielo para reproducirlos. Marco una hora, voy a coger un cielo despejado, a ver qué hace. Y voy a remarcar una resolución media, que no se vea un render tan feo, ¿vale? Y acto seguido ya puedo generar el renderizado. El renderizado se guarda como una imagen. Ahí estamos. Puse una alta reflexión especular. Es más bonito de lo que aparenta, no os preocupéis. Y la gran ventaja que tiene este programa es la reproducción tan natural, el sistema de ray tracing muy depurado, perdón, que me permite también jugar con la exposición para ver realmente de forma lineal la distribución lumínica dentro del espacio y hacer una lectura de cómo está afectando la luz natural. Quizá en este sentido muy subjetiva, lo sé, pero en el momento que introduzco los mapas de falso color, ya no tan subjetiva, ¿verdad? Yo puedo decir, márcame el mapa de falso color de 1 a 300 candelas metro cuadrado. Yo ya puedo ver cómo la luz se distribuye en mis planos, incluso en el plano del suelo. Claro, ¿qué está pasando aquí? Se está generando una luz, una ventana mirando al sur, 12 del mediodía, cielo despejado, incidencia de sol directo sobre el plano del suelo, de forma precisamente calculada, ¿vale? Incluso valores cambiantes en el plano del suelo. ¿Por qué? Porque la luz está reflejando sobre esa textura y en consecuencia esa textura está reproduciendo diferentes valores de luminancia que van cambiando, ¿vale? Puedo hacer una representación en mapas de falso color o puedo hacer una representación en mapas de contorno isocandelas metro cuadrados, ¿vale? Y digo, oye, ¿cómo se distribuyen los valores de luminancia? Bueno, pues tal que así, ¿vale? Vamos a hacer ahora un cálculo parecido de ese espacio, pero analizando la iluminancia. A ver qué cambia, qué es lo que se modifica. Realizo el cálculo, estoy haciendo un cálculo en resolución media, ¿vale? No alta, en alta queda mucho mejor, como es natural. Y, oh, sorpresa, ahora sale en blanco y negro. ¿Por qué sale en blanco y negro? Porque yo aquí no estoy reproduciendo materiales. La reproducción material depende de la luz reflejada, no de la luz incidente. Y en consecuencia ahora estoy viendo valores cuantitativos de la luz que cae en una superficie. Pero lo que caracteriza a esa superficie no es la luz que cae en ella, sino la que es reflejada. Ahora estoy analizando el valor de iluminancia, esencialmente, que también puedo reproducir en mapa de falso color. Y ya no mido en candelas metro cuadrado, sino que mido en lux. Y esta es la distribución lumínica en lux, que será tanto más precisa cuando yo desarrolle ese cálculo lumínico con un mapa, con un rendering más elevado. La calidad de renderizado no solo afecta a la resolución final de la imagen, sino también al número de reflexiones que produce. En este caso creo que el rendering de alta resolución va con 8 o 10 de rebotes de luz, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los sistemas de Ray Tracing en los videojuegos actuales, con el Unreal Engine 5, van a 4 o 5 reflexiones. Eso sí, reflexiones que reproducen en tiempo real, cosa que, claro, el motor de cálculo de este pequeño portátil no es capaz de hacer, ¿vale? Claro, todo esto está muy bien visualmente, pero ¿qué puedo conseguir para mi proyecto? ¿Y si hablamos de los factores de luz día? Bueno, pues vamos a cambiar de métrica y vamos a utilizar el factor de luz día. Y fijaos lo que sucede. En el momento que pongo factor de luz día, automáticamente las condiciones de cielo se me bloquean al marco de nublado. Ya sé que quizás no lo veis, pero ahí aparece como nublado. Y la hora también, porque da igual. Lo que voy a evaluar es el ratio entre luz interior y exterior bajo cielo nublado. Con independencia de la hora, va a seguir siendo la misma. Y claro, como lo voy a evaluar sobre el plano del suelo, ahora lo que me va a aparecer no es una perspectiva, sino un plano horizontal. Ya no sale esa imagen con mi ventana, sino el plano del suelo donde se está reproduciendo la matriz de la luz natural. Esto sí es arquitectura, esto sí es mucho más preciso que el sol cayendo el rayo por la ventana,
cada vez que veo algo así se me abren las carnes. Esto sí es un estudio lumínico, de verdad. Y estos son los factores de luz natural que están reproduciendo ese lucernario y esas ventanas, como podéis observar. ¿Vale? Si pico además en el plano, pues tengo una lectura, 2,2, 2,2, 3,4, aquí muy cerca de la ventana, 13, 2,4, valores bajitos, aunque no lo parezca. Aquí dentro de este espacio, que no estaba dotado de ventanas, 0,4, un valor insuficiente a todas luces, me valga la redundancia, ¿vale? ¿Y qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ante un proyecto arquitectónico? Bueno, ya conociendo esta herramienta un poquito más. Para comenzar, puedo calcular el factor de luz natural. Eso ya me ofrece un dato interesante en cuanto al aprovechamiento bajo cielo nublado. ¿Pero puedo ofrecer más? Sí. Yo puedo, cierro aquí, dar un paso atrás y en la cámara utilizar un plano en sección, por ejemplo, y hacer un estudio lumínico en sección, que bueno, en luminancia se debe de ver el plano vertical, el plano de sección cortando, y vemos ahí la iluminación en los paramentos verticales, también a través del lucernario y también en el plano del suelo. Esto nos ofrece también una información valiosa con la que puedo trabajar. Está claro que la habitación central le hace falta una ventana, ¿no? También con sus mapas de falso color, ¿de acuerdo? Vemos el efecto del lucernario, que puede ser más o menos útil compitiendo con la ventana. Y puedo utilizar también planos en el plano del suelo, ¿vale? Que puedo elevar a 85 centímetros, 90, 1 metro y realizar ese estudio, por ejemplo, de luminancia en el plano del suelo, ¿vale? Claro, cuando analizo el cielo nublado es fácil, con el factor de luz natural suele ser suficiente. Ya abordo, ahí lo que se está viendo es la reflexión del lucernario en el plano del suelo, por cierto. Ya abordo la distribución lumínica bajo cielo nublado. Pero, ¿qué pasa el resto del año? Vamos a reajustar los umbrales. ¿Qué sucede cuando tengo que analizar más días? Pues lo habitual es utilizar días tipo. Y normalmente utilizamos los solsticios y los equinoccios. ¿Alguien sabe los solsticios cuáles son? Venga, gente, arquitectos en potencia. Solsticio, solsticio. Acabamos de pasar un equinoccio, hace no mucho. Solsticios son verano e invierno. 21 de diciembre y 21 de junio. Es cuando el sol está más bajo y más alto. Ahí es cuando me interesa analizar la luz del sol. Claro, el sol habitualmente tiene una correspondencia con mi latitud. Si yo estoy a latitud 37, su promedio de elevación son 37 grados. Pero varía a lo largo de la mañana y de la tarde y varía también a lo largo del año. El ángulo complementario. 50 y pico grados. 50 y pico grados menos 23 grados en invierno, más 23 grados en verano. Cambia muchísimo la elevación solar. Así que analizar los solsticios es fundamental. Y luego, ¿de dónde viene el término equinoccio? ¿Alguien lo sabe? Bueno, igual día que la noche, ¿vale? Son los días en los cuales hay tantas horas de luz como horas de oscuridad. ¿Y eso corresponde a qué días del año? No me creo que no lo digáis. Otra cosa que os dé cierta cortedad, pero... Venga. Si no, nos dejo salir, que quedan 10 minutos. Pero yo tiro media hora, ¿eh? Nada. Bueno, los días de cambio de estación, 21 de septiembre, 21 de marzo. Bueno, pues en esos 4 días es crítico analizar las condiciones lumínicas. Luego habrá horas de la mañana, horas de la tarde y al mediodía solar, las 12 de la mañana. Un verdadero estudio lumínico contempla el análisis bajo todos esos potenciales escenarios, ¿vale? Y lo último que os quiero enseñar, que también es muy visual, por cierto, son las vistas anuales y las animaciones. Yo puedo generar una vista anual, vamos a utilizar una resolución baja para ello, y establezco, por ejemplo, qué sucede con un cielo intermedio a las 12 del mediodía a lo largo del año.
¿vale? Y eso me da una matriz, ¿vale? Con un análisis anual, donde inicio un proceso de renderizado, un día, otro día, otro día, otro día, así hasta 12, ¿vale? Voy reproduciendo esa matriz, octubre, noviembre, diciembre. Y me sale esa matriz de escenarios de lo que sucede a lo largo del año, que evidentemente pues va a ser relativamente cambiante con un cielo intermedio. De hecho, los mapas de falso color ofrecen distribuciones muy variables, ¿vale? Mayores, evidentemente, conforme nos acercamos al solsticio de verano, y menores cuando nos aproximamos al solsticio de invierno. Concretamente marzo, que está aquí situado, y septiembre, que estará diciembre, noviembre, octubre, aquí, deben reproducir la misma imagen, la misma matriz, porque son días convergentes, los dos son equinoccios y responden al mismo patrón lumínico. Y finalmente, esta información que es muy útil, podéis hacerla en diferentes momentos del día. Imagina que lo hacemos a las 9 de la mañana. Pues igual, la penetración solar va a ser muy diferente. Con tiempo en casa lo hacéis con una alta resolución y os da una imagen notable, ¿no? Aquí fijaos que a las 9 de la mañana no hay penetración solar. Por el momento no. Ya estamos en diciembre y veis que hay una mayor oscuridad en todos los planos y claro, el mismo mapa de falso color que yo representaba antes, con 200 candelas de límite, ahora es mucho más bajo, ¿no? Y bueno, ya lo último es el proceso de animación. Que esto está muy bien, es algo muy simpático porque me permite determinar con una vista, vamos a ponerlo en perspectiva, ahí, cómo la luz penetra dentro de mi espacio con un valor de luminancia, por ejemplo, y establezco un día, aquí no es una vista anual, y establezco un rango visual, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Me voy también a resolución baja, ¿vale? ¿Y qué genera esto? Un AVI, con extensión AVI, renderizo, me digo, ¿dónde lo guardo? Aquí. Y dice, vale, ya tengo el archivo, ¿cuánto quieres que dure? Pues 5 segundos. Imágenes por segundo, 15 va bien. Orientación, aquí es exposición, vamos a subirla un poquito, que es la exposición, me conozco ya el programa como me lo hace. Y le doy a activar y empieza a reproducir imágenes, renderizo, 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 y me está haciendo una secuencia en fotogramas del proceso, que me lo va a hacer además, no solo visualmente estético, algo bonito que yo pueda enseñar, sino que me lo reproduce también en mapa de falso color. O sea que yo puedo guardar ese mapa de falso color para luego reproducirlo y ver cómo realmente la luz se comporta dentro de mi espacio. Cuando hacéis una arquitectura con ventanas y grandes lucernarios, es realmente hipnótico ver el resultado sobre la planta, cómo la luz se va desplazando a lo largo del año, a lo largo del día concretamente. Aquí he cogido el 21 de marzo, día del equinoccio, algo muy representativo. Ya va por las 10:30 de la mañana y eso es lo que nos permite visualizar, ¿no?, ese contexto, y es algo muy impactante. Luego mis alumnos de máster lo reproducen todo y es como algo, ¡buah! ¡Qué chulo!, ¿no? ¿Eso dónde lo has sacado? Tardé 15 minutos en hacerlo con este programita. Pero sobre todo hace una lectura interesante de lo que podéis ser capaces de hacer, ¿no? De hasta qué punto podéis determinar el aprovechamiento pasivo de la luz natural mediante vuestro edificio, ¿no? No ya tanto hablando de sistemas de control de iluminación, sino abordando cuestiones tan elementales como un buen diseño de los lucernarios, un adecuado diseño de las ventanas, ¿no?, que evidentemente pone en valor vuestro proyecto. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros evaluamos en máster. Esto es un proyecto en el cual nosotros tengamos no solo una envolvente térmica ideal, un cumplimiento de las condiciones de ahorro energético, un buen diseño de las instalaciones, pero también cómo se comporta vuestro edificio frente a la luz, cómo se comporta frente al aire, ¿no? Pues esos también aspectos interesantes que debemos analizar. Y bueno, ahora veremos el resultado final. Ahí está pegando la luz de pleno. Es que a quién se le ocurre poner un ventanal tan grande mirando al sur. Es que no tiene sentido. Además de estas virtudes, este programa también permite algo que nos he enseñado, que es el cálculo de puntos de medición. O sea, yo puedo cargar una matriz en la ventana de cámara. No sé si me he cargado esto. No, sigue ahí calculando.
bueno, no, en esta versión es aquí. Bueno, en editar, que lo tengo bloqueado actualmente. No, en cámara, perdón, me permite cargar una matriz de puntos. Y esa matriz de puntos me realiza una medición de lo que yo quiera, luminancia, iluminancia, factor de luz día, de tal manera que puedo evaluar la iluminación en una matriz de puntos extrapolable ya, por ejemplo, a una hoja de Excel donde yo obtengo gráficas, realizo análisis y me ayuda muchísimo a realizar un estudio mucho más competente y cuantitativo, ¿vale? Más allá del efecto final visual, ¿no? ¿Hay más recursos? Pues sí, por ejemplo, tenemos otro programa que también es gratuito, que es Climate Studio, que ese sí me ayuda al cálculo de métricas dinámicas. Ya, Climate Studio te analiza la autonomía de luz día, el Spatial Daily Autonomy o autonomía de luz día espacial, e incluso la exposición anual solar, Annual Solar Exposure, con lo cual son recursos muy útiles que también están a libre disposición de vosotros. Es verdad que Climate Studio actúa como un plugin para Rhino, así que tenéis que tener licencia de Rhino o de donde la hayáis sacado. Pero utilizando ese programa y con ese plugin aportáis un gran valor. Y además, permitidme que acabe con esto, como arquitectos tenéis, por un lado, vamos a verlo desde un punto de vista ético y desde un punto de vista pragmático, una responsabilidad. Ya lo advertían nuestros compañeros de Higher ayer. El control de la salud en la arquitectura comienza por vosotros mismos, por los arquitectos, que diseñamos mal. Si cuidamos nuestro diseño para traer luz natural, para traer aire fresco y limpio para mis pulmones, entonces los edificios funcionarán. No va a haber nadie detrás que vigile nuestros pasos, salvo nosotros mismos. O sea, esta es la componente ética. Y por otro lado, la componente pragmática o profesional. Aprender estos programas, aprender Velux, aprender Climate Studio, que además tiene otros recursos, como por ejemplo el comportamiento energético, te permite ya hacer incluso el cálculo de calificación del Wellbeing Standard norteamericano, os da valor como arquitectos. Esto es, vosotros ahora mismo, bueno, estáis en proceso de ser arquitectos del montón. Eso no aporta nada. Un arquitecto más a la calle que no tiene un valor añadido. Ahora estáis en el momento de añadir ese valor, de ser buenos arquitectos y especialistas en algo que os apasione. A lo mejor esto os parece un rollo y puedo entenderlo, ¿eh? A mí me divierte mucho, pero puedo entender que a quien no le guste. Pero el ser bueno en algo es crítico en esta profesión. Vosotros tenéis que llegar a un estudio y decir, yo soy bueno haciendo esto, yo sé que puedo aportar este valor que no aporta nadie, o casi nadie, y puedo ser bueno en ello. Teníamos estudiantes de grado, de hecho, que especializándose en el campo de iluminación han acabado siendo especialistas en iluminación y hoy día se dedican al diseño luminotécnico y tienen su trabajo y son buenos en ello. Por eso os animo a que seáis buenos en este campo, si queréis, en el campo que queráis, y que aportéis valor y ética a un trabajo que de verdad lo necesita. Necesitamos buenos compañeros arquitectos, necesitamos un gremio fuerte, ¿vale? Yo apuesto por vosotros, fuerte como los ingenieros, que se apoyan unos a los otros. Necesitamos un gremio profesional, ¿vale? Que por el hecho de cobrar menos no mendigue los proyectos o no desatienda cuestiones tan esenciales como la salud. También un gremio que tenga su honradez y su honestidad por encima de todo, ¿no? Y que cobre como debe cobrar y que deis valor realmente a esta profesión, ¿vale? Bueno, y termino viendo el vídeo, a ver qué vídeo ha salido, ¿no? Que os he enseñado aquí. ¿Dónde lo he dejado? Ah, último render, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ah. Ahí. Ha sido un vídeo cortito y de mala calidad, pero ¿qué queréis en 5 minutos? ¿Vale? Cuando lo haces en un par de horas queda de fábula. Está la cámara y iba a decir otra palabra, ¿vale? Y bueno, ya con esto terminamos, ¿vale? Espero que os haya sido muy interesante este workshop en calidad ambiental y salud en la arquitectura. Os esperamos en clase, os esperamos también en ISDAY si tenéis interés y por supuesto os esperamos allí en la calle, ¿vale? Nosotros también queremos ser buenos compañeros vuestros y nos tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Así que bueno, un saludo y nada, que aproveche el almuerzo y que disfrutéis, ¿vale? Hasta luego.